Abrimos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la palabra del Señor. Estos últimos capítulos que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, los capítulos 12, 13 y 14, forman parte, como ya hemos dicho, de la 4ª visión del libro de Apocalipsis. Recordemos que el libro está estructurado no solo en 2 partes, la primera de los capítulos 1 al 11 y la segunda del capítulo 12 al 22, sino que también está estructurado en 7 visiones paralelas que describen los eventos que ocurrirán en la tierra entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero cada una de ellas desde una perspectiva diferente, es decir, cada una de ellas enfatizando algún aspecto específico de lo que sucederá en la tierra en ese periodo de tiempo. Pero lo que hemos visto hasta este momento, en esta 4ª visión, parecería ser muy desalentador para el cristiano. Especialmente lo que le fue mostrado al apóstol Juan en el capítulo 13. Allí, como vimos, el Señor le mostró a Juan 2 bestias satánicas. La primera, una bestia espantosa y cruel que subió del mar. Y subió no solo con el propósito de hacerle guerra a los santos de Dios, sino también para vencerlos. En la providencia de Dios, los cristianos serían atormentados por esta bestia, pero también muchos de ellos serían muertos. Esta primera bestia sería, como vimos, ese brazo opresor del gran dragón. La segunda bestia que le fue mostrada a Juan parecía un cordero, pero se nos dice que hablaba como dragón. Y esta subió de la tierra con el propósito de engañar a los incrédulos para que adoraran a la primera bestia. Pero también subió para oprimir a los cristianos. Y para hacerlo reprimiéndolos no solo religiosa, sino también económicamente. Esa sería, como vimos, la boca engañadora del dragón. Imaginémonos entonces lo que debió haber sido escuchar a los pastores de estas 7 iglesias en Asia Menor, leer estas palabras dirigidas a ellos de parte del Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan. Imaginémonos lo que debió haber sido para Juan ver estas cosas tan terribles de parte del Señor. Qué desalentador podría haber sido. Persecución, muerte, opresión, hambre en esta vida. Todo eso sería la experiencia del creyente. Pero como lo ha hecho previamente en el libro, entendiendo nuestra debilidad, entendiendo nuestra necesidad de ser alentados para seguir perseverando en esta carrera de la fe que el mismo Señor nos ha dado, ahora el Señor le da al apóstol Juan en el capítulo 14 una visión de esperanza. Habiéndoseles mostrado a estos hermanos en el primer siglo todas estas cosas que sufriríamos los creyentes en esta vida, en los capítulos 12 y 13, ahora el Señor le provee a Juan una nueva visión con el propósito de animarlos a seguir adelante.
Y lo hace mostrándoles ya no su condición en la tierra, sino lo que será su futuro en gloria. El propósito del Señor en estos primeros versículos del capítulo 14 es confirmarles a estos creyentes en Asia Menor que todo este sufrimiento y que todas esas tribulaciones que experimentaron en esta vida por causa de Él tendrán su recompensa. Ahora, ¿cómo es que el Señor lo hace? ¿Qué es lo que hace el Señor ahora para animar a estos creyentes en el primer siglo? Bueno, les muestra tres cosas. Primero, la identidad de los 144,000. Segundo, la actividad de esos 144,000. Y tercero, las características de esos mismos 144,000. Así será como vamos a estar dividiendo estos primeros 5 versículos del capítulo 14. La identidad, la actividad y las características de los 144,000. Veamos entonces el primer punto del sermón. La identidad de los 144,000. Y leamos lo que se nos dice en el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, después de haber visto aquella gran señal en el cielo, después de haber visto aquella otra señal en el gran dragón escarlata, en el capítulo 12, después de haber visto aquella visión de las dos bestias que fueron llamadas por Satanás cuando él estaba parado sobre la arena del mar en el capítulo 13, ahora se le va a mostrar a Juan otra visión. Solo que ahora la visión no está enfocada en la tierra, sino en el cielo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque lo que va a ver Juan y a oír en esta visión ocurre, como dice en el versículo 3, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Y dónde están ubicadas estas cosas? Bueno, como vimos en los capítulos 4 y 5, todo esto que vio el apóstol Juan lo vio en el cielo. Después de esto miré, dijo Juan en Apocalipsis 4:1, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Eso fue lo que leímos en Apocalipsis 4. ¿Y qué vio Juan allí en esa puerta que estaba abierta en el cielo? Bueno, entre otras cosas vio un trono, 24 ancianos y 4 seres vivientes. Entonces, después de habérsele mostrado las bestias de la tierra y del mar, el Señor ahora vuelve los ojos de Juan al cielo. ¿Y qué ve allí? Al Cordero. Sin embargo, esta visión del Cordero no es una imitación. Este Cordero que ve el apóstol Juan no es el imitador del capítulo 13. A quien Juan ve es al Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Aquel que le habló a Juan en el capítulo 1 y le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Aquel que vive por los siglos de los siglos. Aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Aquel que tiene ojos como llama de fuego. Aquel que es el santo y verdadero. El que tiene la llave de David. Al que vio es este Cordero, al que en el capítulo 5 se le llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El único que es digno de abrir el libro de Dios. A ese Cordero está viendo Juan ahora en esta visión celestial. Y lo interesante es cómo es que el Cordero se le presentó al apóstol Juan. Porque el Cordero, dijo Juan, no estaba sentado. Tampoco lo vio acostado, sino que lo vio en pie sobre el monte de Sión. La Biblia contiene toda una teología sobre los montes y las montañas. Lo que vemos en las Escrituras es que desde el puro principio los montes son lugares en donde los hombres experimentan encuentros con Dios. Abraham le puso por nombre al monte de Moria Jehová Jireh, cuando tuvo aquel encuentro junto a su hijo en Génesis capítulo 22. Moisés habló cara a cara con Dios en el monte Horeb. Y en Éxodo 3:1 se le llamó a ese monte el monte de Dios.
En ese mismo monte, unos siglos después, el profeta Elías iba a tener aquel encuentro con el Señor en Primera de Reyes 19. Los israelitas fueron testigos del descenso de Dios sobre el monte Sinaí y allí recibieron la ley de parte de Dios. Jesús habló con sus discípulos y se transfiguró delante de tres de ellos. ¿En dónde? En un monte. Y luego ascendió más adelante del monte de los olivos. Inclusive el jardín del Edén, según Ezequiel capítulo 28, no solo era el santuario de Dios, era el templo de Dios, sino que estaba sobre un monte. Como veremos en Apocalipsis 21, será sobre un monte grande y alto, sobre el cual descenderá la nueva Jerusalén. Entonces, los montes en la Biblia son lugares muy importantes. Y lo son porque es ahí en donde Dios se encuentra con los hombres, especialmente con su pueblo. Por eso es que el monte de Sión es un lugar tan importante en las Escrituras. Porque en el Antiguo Testamento representaba el lugar donde estaba la misma presencia de Dios con su pueblo. Ahí en el monte de Sión estaba el templo de Dios, el lugar en donde Dios habitaba con su pueblo, el lugar en donde su pueblo se podía comunicar, encontrar con su Dios cada día. Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña que ese monte físico en Jerusalén apuntaba al verdadero monte de Sión, a la Jerusalén espiritual, la ciudad celestial en donde Dios en Cristo Jesús habita con su pueblo. Apuntaba a la iglesia. Como dijo el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, es lo que dice el autor de los Hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a la congregación de aquellos cuyos nombres están inscritos en los cielos. ¿En dónde más hemos leído esa teología? Apocalipsis. Ver al Cordero en pie sobre el monte de Sión entonces implica la realidad de la presencia del Señor Jesucristo con su pueblo. Él no nos había abandonado, Él no nos ha abandonado jamás. A estos hermanos creyentes en Asia Menor en el primer siglo, experimentando todas estas cosas en esta vida, ellos debían saber que el Señor no los había abandonado durante todo su peregrinaje. Él estaría allí con ellos en el cielo un día. Todas las cosas que sufrieron en la tierra, toda esa persecución, todos esos maltratos, todos esos martirios, todas esas carencias que vinieron a su vida de parte del dragón y de sus secuaces, nunca los pudieron separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Juan ve en los cielos a la iglesia con su Redentor en el futuro. Eso es lo que Juan está viendo. Pero además Juan lo ve en victoria. Juan está viendo el Cordero victorioso en el cielo. El Cordero no solo estaba con su pueblo, sino que dice estaba en pie sobre el monte de Sión. Satanás y sus secuaces, ¿dónde estaban? En la tierra. Pero el Cordero en el cielo. Ellos estaban en la tierra porque con la primera venida del Señor Jesucristo, ellos habían sido derrotados. Pero en el futuro, como le fue mostrado Juan, el Cordero seguirá arriba, en los cielos, en el monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo, en pie, mostrándole al universo entero que Él fue victorioso sobre sus enemigos. Como profetizó el rey David en el Salmo 2. Quiero que prestemos atención a estas palabras y las entendamos a la luz de lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis. Salmo 2, versículos 1 al 6.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y escuchen esto: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Las naciones, dijo David, se unirán contra Dios y contra el Señor Jesucristo. Se levantarán blasfemando, como vimos en el capítulo 13, pensando que ellas mismas eran Dios. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Dejemos a Dios. No le necesitamos, nosotros mismos podemos ser nuestro propio Dios. Así es como habla la bestia. Pero Dios, dice David, se reirá. Y no solo vendrá un día de juicio contra ellos con todo su furor, sino que anunciará al universo entero su victoria. ¿Y cómo lo hará? Poniendo al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, como su rey sobre Sión, su monte santo. Esa es la señal, la evidencia de que Dios ha sido victorioso sobre todos sus enemigos. Estos creyentes entonces debían estar gozosos. No solo porque Juan les estaba recordando que a pesar de todo lo que estaban pasando en la tierra, un día no solo estarían con el Señor Jesucristo, sino que lo harían por la victoria que él había obtenido sobre el dragón en su favor. Todas esas bestias satánicas que los habían atormentado en su vida habían sido derrotadas por el Señor Jesucristo. Roma no ganaría la batalla, el Señor Jesucristo la ganó. Él los había vencido. Eso era también lo que ellos debían recordar. Él estaba en pie sobre el monte de Sión, declarándole al mundo, al universo, su victoria. Lo que nuestros creyentes deben entender es que Satanás estaba en la tierra derrotado. Pero también estos hermanos deben recordar su identidad. No solo recordar quién es su Señor, dónde estaba Él, por qué estaba Él ahí, sino que ellos mismos también deben recordar su propia identidad. La razón por la cual ellos estarían con el Cordero en gloria un día sería por lo que ellos eran. Y con Él, dice el apóstol Juan, con el Cordero, vio Juan a 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Ya a Juan se le habían mostrado estos mismos 144,000. En el capítulo 7, en aquel interludio entre la segunda y la tercera visión de Apocalipsis, le fue mostrado a Juan un ángel que le ordenó a 4 ángeles que estaban en las 4 esquinas del mundo sellar, dice, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y Juan oyó el número de los sellados, 144,000. Y dice, de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus de Israel. Y si ustedes recuerdan lo que dijimos cuando estudiamos el capítulo 7, fue que esos 144,000 sellados no eran 144,000 judíos literales que vivirán después del supuesto rapto de la iglesia. Ese número y especialmente el orden en el que Juan ve las tribus que menciona Juan. Recordemos que no hay una lista igual en toda la Biblia en ese orden. Una lista que inicia con los hijos, no de las esposas de Jacob, sino de sus concubinas. Esa lista nos da a entender que se trata de algo simbólico. No son 12,000 judíos literales de cada una de las 12 tribus literales de Israel. Está hablando de un número simbólico. Esto es una lista simbólica, hablando de la unión entre los gentiles y los judíos. 12 en numerología representa algo que está completo. 12 por 12 representa todo el pueblo de Dios. 12 patriarcas, 12 apóstoles, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento.
12 por 12 por 1000 representa un número extremadamente grande. Para nosotros el número 1000 es insignificante porque nosotros ahora pensamos en ¿qué? En billones. Pero para el primer siglo 1000 era un número extremadamente grande. 12 por 12 por 1000 entonces representa a todo el pueblo de Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, y por eso es que Juan vio que esos mismos 144,000 eran, como leemos en el versículo 3, los que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos no son 144,000 judíos literales. Representan a todos los que han sido redimidos por Dios de entre los hombres a lo largo de la historia. No representan tampoco a un grupo selecto de creyentes, sino que representa a todo el pueblo de Dios que fue redimido desde el principio del mundo. Estos son los escogidos de Dios, aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ni uno más, ni uno menos. No fue que Dios selló a 144,000, pero en el futuro, en la gloria, solo llegaron 143,999. A todos los que Dios escogió, a todos redimió y todos llegarán a la gloria. Eso es lo que se nos está dando a entender con ese número. Todos y cada uno de ellos, contando a todos estos creyentes en Asia Menor en el primer siglo, estarían en el futuro con el Cordero de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, hablando de sus ovejas en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Sí, quizás el dragón y las bestias hayan podido quitarle los bienes a estos creyentes. Quizás hasta hayan podido quitarles la vida a muchos de ellos. Pero lo que ellos debían confiar era en que nadie podría arrebatarlos jamás de la mano del Cordero. Ese número 144,000 debía darle la confianza a todos estos creyentes que ninguno de ellos iba a perecer. Todos estarían un día con el Cordero por la eternidad. Pero también ellos debían animarse porque a diferencia de los incrédulos, que para vivir una vida cómoda en esta tierra, para evitar la persecución de parte de la bestia, recibieron su marca. Estos creyentes, al contrario, tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escritos en su frente. Como vimos la semana pasada, lo que esto indicaba es que ellos eran la posesión de Dios. Ellos eran, como escuchó Juan en el capítulo 7, siervos de Dios. Esta marca espiritual entonces representa su identidad como la posesión de Dios vivo y verdadero. Y esa es la respuesta a la primera pregunta de los chicos. Esa marca representa entonces que estos cristianos eran la posesión de Dios. Como veremos la próxima semana, esa identidad, esa marca espiritual que recibe todo aquel que ha sido salvado por el Señor Jesucristo, es lo que lo va a librar de beber la copa, el vino, de la ira de Dios cuando venga el Señor en su juicio. Esa marca espiritual que tenemos los creyentes, el Espíritu Santo, es lo que nos va a librar a nosotros de beber el vino de la ira de Dios que beberán los incrédulos que tienen la marca de la bestia. Qué gozo entonces habría venido ahora a todos estos creyentes. Después de que se les mostrara todo lo que experimentarían en esta vida de parte del dragón y sus secuaces, ahora el Señor les anima recordándoles no solo que un día estarían con Él, no solo que estarían ahí por la victoria del Señor Jesucristo sobre sus enemigos, sino también recordándoles su identidad. Ellos no debían olvidar que ellos eran la posesión de Dios,
sus hijos, los redimidos de Él, aquellos que Él ha comprado del mundo. Satanás podría quitarles todo, pero por causa de lo que Dios hizo por ellos en Cristo Jesús, nada los podría separar a ellos de Él. Nada. ¿Qué motivación entonces para seguir perseverando en medio de todo lo que estaban experimentando? Ahora el Señor también le muestra a Juan que estos 144,000 estaban haciendo algo en gloria. Este es el segundo punto del sermón, la actividad de esos 144,000. Leamos nuevamente lo que le fue mostrado a Juan en los versículos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan entonces pasa de ver a oír. Y lo que se nos dice es que oyó una voz del cielo. Y noten la descripción de esa voz. Era como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Ustedes recuerdan, nosotros leímos en Ezequiel capítulo 1 la descripción del profeta de las alas del querubín. La describe así, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente. Juan en Apocalipsis capítulo 1 escuchó la voz del Señor y la describió así, como estruendo de muchas aguas. Lo que Juan está queriendo decir con esta descripción de la voz en el cielo es que era algo impresionante. Como el sonido de una inmensa catarata que cae desde las alturas y golpea las rocas. Como un trueno que nos deja boquiabiertos del sonido tan poderoso que da. Así de majestuoso e impresionante era el sonido de esta voz. Cualquier cosa que fuera trivial e insignificante, dijo Hendrickson, estaría ausente de ella. Esto era algo impresionante. Pero notemos también que además de impresionante era armoniosa. La voz que oí, dijo Juan, era como de arpistas que tocaban sus arpas. El arpa es uno de los instrumentos más preciosos que existen. Es decir, a pesar de ser majestuosa, sublime y constante, dijo Hendrickson, esta voz es al mismo tiempo demasiado agradable, dulce y tierna, como arpistas armonizando en sus arpas. Así de bella también era esta voz, no solo impresionante, sino armoniosa y bella. Ahora, ¿qué era esa voz? ¿Qué era esa voz tan impresionante y armoniosa? Bueno, no era otra cosa más que el cántico de los redimidos del Cordero. Esa voz singular del versículo 2 es identificada por el apóstol Juan en el versículo 3 como las voces, como el cántico de los 144,000. Eran las voces de todos los que fueron redimidos de entre los hombres. Lo que Juan escucha entonces es a todo el pueblo de Dios en gloria cantando. A los 144,000, a la gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas de Apocalipsis capítulo 7, a ellos escucha Juan cantando. Por eso era una voz como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Porque era el majestuoso e increíble cántico de todos los redimidos de Dios en gloria. Ahora notemos que ellos no estaban cantando cualquier cosa. Ni estaban cantando solo por cantar. Lo que Juan escucha es a los elegidos de Dios, a todo su pueblo en gloria, adorando al Señor. Notemos que todo este pueblo está cantando, dice, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. De nuevo, Juan nos está diciendo con esto que este cántico está ocurriendo delante de la misma presencia de Dios. Delante de su trono. Ahí están los 24 ancianos. Ahí están los 4 seres vivientes, adorando a Dios. ¿De dónde están cantando los 144,000?
delante de la misma presencia de Dios. Por lo tanto, y esta es la otra pregunta para los niños, este cántico se está dando en el contexto de la adoración a Dios. Los redimidos de Dios están adorando a Dios en gloria. Eso es lo que estaban haciendo. Esa es, dice Juan, la actividad de los 144,000 en gloria. Lo que el Señor le recuerda a estos creyentes en el primer siglo y a nosotros el día de hoy es que a pesar de lo que hayamos experimentado aquí en esta vida, la realidad es que pasaremos la eternidad adorando a nuestro Dios sin interrupción, haciendo aquello para lo cual fuimos creados. Como dice la pregunta de nuestro catecismo, ¿cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es lo que haremos en gloria. Un día, mis hermanos, adoraremos a Dios sin pecado en nosotros. Aquí cantamos y estamos pensando en otra cosa. En la gloria, el pecado no será obstáculo para que nosotros adoremos a nuestro Dios. Un día, mis hermanos, adoraremos a Dios en su misma presencia. Sí, aquí Dios está presente. ¿Ustedes sabían eso? Dios en su espíritu está aquí presente entre nosotros, esperando la adoración de su pueblo. Pero un día esa presencia será perfecta. Estaremos con Cristo para siempre. Dios estará con nosotros por medio del Cordero. Y lo haremos sin interrupción, como el continuo correr de las aguas. Así será nuestra adoración a Dios. Aquí todo su pueblo, nosotros como pueblo nos reunimos una vez a la semana para adorar a Dios. Pero en la gloria lo haremos por la eternidad, continuamente. Ahora, ¿cómo lo haremos? Bueno, lo que Juan escuchó fue a los 144,000 cantar, dice, un cántico nuevo. En el Antiguo Testamento los cánticos nuevos son siempre una expresión de alabanza a Dios, ya sea por su victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios o en agradecimiento a Dios por sus obras. Por ejemplo, en el Salmo 33 se le ordena a los justos cantarle un cántico nuevo al Señor por ser el Creador. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. En el Salmo 40 se describe cómo David le cantó un cántico nuevo al Señor por haberlo librado de sus enemigos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Isaías habla del cántico nuevo que Israel le cantaría a Dios por la redención que él lograría en su favor. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alábenle, cántenle un cántico nuevo por la redención que traerá el Señor a nosotros. Este cántico que escuchó Juan entonces es nuevo. No porque los 144,000 hayan descubierto algo nuevo, algo diferente de la salvación que no conocieron aquí en la tierra, sino porque ahora en el cielo el pueblo de Dios, ahora sí en gloria, ha experimentado la salvación en todo su poder y gloria. Algo que no experimentamos aquí en la tierra. Nosotros estamos siendo salvados, pero en gloria seremos finalmente salvados. ¿Y qué traerá eso al pueblo de Dios? Cantarle a Dios un cántico nuevo. Este nuevo cántico entonces es el himno de la redención de los 144,000. Hoy nosotros cantamos, por ejemplo, cuando estemos en gloria, en la presencia de nuestro Redentor.
Pero hermanos, llegará el día cuando cantemos en la gloria con nuestro Redentor junto a nosotros. Un día será eso. Hoy nosotros cantamos adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Por su gracia triunfaremos. Pero llegará el día cuando nosotros cantemos que ya no hay más lucha, reconociendo que por la gracia de Dios hemos triunfado en Cristo Jesús. Hoy cantamos de mucho de lo que habrá para nosotros en el futuro, pero un día cantaremos de lo que eso será en realidad. Y es entonces la razón por la cual ese cántico era la celebración de la redención lograda por Cristo, que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. El apóstol Pablo dijo: ¿quiénes son los que han aprendido así a Cristo? ¿Quiénes son los que le han oído? ¿Quiénes son los que por él han sido enseñados? Dijo en Efesios capítulo 4. ¿Quiénes son los que han ido a la escuela de Cristo? El apóstol Pablo afirmó en Efesios 4 que los que habían asistido a esta escuela eran los creyentes, los redimidos de Dios nada más. Solo ellos han aprendido así a Cristo, solo ellos han escuchado a Cristo, solo ellos han aprendido así del Señor. Aquellos que habían sido escogidos por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo, aquellos que habían sido redimidos por la sangre de Cristo y aquellos que habían sido llamados por el Espíritu Santo, solo estos, dice Juan, por la misericordia de Dios y del Señor Jesucristo, estarán un día en la gloria cantando un cántico nuevo de la redención. Y lo harán porque solamente ellos han experimentado esa salvación, nada más. Por eso es que solo ellos podían aprenderlo. Los incrédulos, los que bebieron de la fornicación de la ramera Babilonia, como leeremos la próxima semana. Aquellos que tenían la marca de la bestia perecerán en el infierno. Pero los creyentes, los redimidos de Dios, pasarán la eternidad adorando a su Redentor. De nuevo, ¿qué motivo para perseverar? No solo estaremos con Cristo, no solo lo haremos por su victoria sobre nuestros enemigos, no solo le pertenecemos a Dios y estamos seguros en Él, sino que pasaremos la eternidad adorando a nuestro Redentor con toda perfección. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No en fijarnos en el presente, en las circunstancias presentes, sino en ver más allá de la vida, de esta vida, a lo que seremos y a lo que estaremos haciendo en gloria. Así es como perseveramos, hermanos. Ahora, ¿quiénes son realmente estos 144,000? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Cómo se caracterizan? Versículos 5 y 6. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 4 cosas le fueron mostradas al apóstol Juan que caracterizan a estos 144,000, a esta gran multitud de todo el pueblo redimido de Dios. Primero se les describe como aquellos, dice, que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, algunos como MacArthur, que es un dispensacionalista, creen que estos son 144,000 judíos varones literales que se encargarán de evangelizar al mundo después del supuesto rapto de la iglesia, después de la supuesta tribulación, y que son sexualmente vírgenes. Esta interpretación, como espero ya podemos entender, está equivocada por varias razones. Primero, porque como el resto de las cosas descritas en Apocalipsis, esto no puede ser literal. El libro de Apocalipsis dice que debe ser interpretado de manera simbólica. Es una profecía. Segundo, porque estaría afirmando con esa frase, con esa interpretación, que solo los varones son salvos.
Estos 144,000, según esta interpretación, dice, no se contaminaron con mujeres. Entonces, ¿son hombres solo los que Dios salva? No, la Biblia dice que Dios vino a salvar hombres, mujeres, esclavos y libres, ancianos y niños. Entonces, no pueden ser 144,000 varones literales. Tercero, esta interpretación está equivocada porque estaría argumentando que el celibato es una práctica meritoria y requerida del pueblo de Dios para ir al cielo. Lo que estaría afirmando es que estos 144,000 llegaron a la gloria porque fueron célibes. Pero la Biblia no ve el sexo como algo malo que le impediría a un creyente llegar a la gloria. Así fue como llegaron a interpretar este versículo muchos en la antigüedad. Y elevaron el celibato por encima del matrimonio. Orígenes, el gran teólogo de la antigüedad, se castró siguiendo enseñanzas como estas. Por el contrario, lo que la Biblia enseña es la legitimidad y el regalo que Dios le dio al matrimonio en el sexo. La pureza sexual en la Biblia no es el celibato, sino cuidar que la sexualidad se exprese exclusivamente dentro del matrimonio. Eso es pureza sexual. Manteniendo el lecho sin mancilla, como dice Hebreos 13:4. Entonces, estos no pueden ser interpretados como 144,000 judíos vírgenes literales. Esto es lenguaje simbólico y así es como debemos interpretarlo. En el Antiguo Testamento se habló de Israel, por ejemplo, como una virgen. En Isaías 37:22 dice, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. La virgen de Sión. En el Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, se habla de la iglesia como una virgen también. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. También debemos entender que en el Antiguo Testamento, cuando Israel se corrompía espiritualmente y se iba tras los ídolos del mundo y le entregaba su confianza a las naciones paganas, Dios la llamó prostituta. En Oseas 2:5 nosotros vimos con el pastor Ronnie que Dios le dijo lo siguiente a los israelitas: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces, los 144,000 no son vírgenes literales, sino que está simbolizando la fidelidad espiritual del pueblo de Dios. Chicos, estos 144,000 se mantuvieron apartados del mundo. Eso es lo que significa ser vírgenes. Apartados de los ídolos y de todo este sistema blasfemo del mundo. Apartados de toda mundanalidad. Eso es lo que Juan está hablando aquí. Y eso fue lo que hicieron todos estos creyentes en el primer siglo. Absteniéndose de participar de todo ese culto imperial, de esos gremios comerciales que cometían fornicaciones e idolatría constante, absteniéndose de entregarle su lealtad a Roma. Ellos, como veremos la próxima semana, se mantuvieron puros, despreciando relacionarse con Babilonia, la gran ramera. Eso es lo que se le está enseñando aquí al apóstol Juan. Como dijo Leon Morris, esto significa que los 144,000 se han mantenido completamente libres de tener relaciones con el sistema pagano mundial. Ellos han vivido lo que significa ser desposados con Cristo. Son vírgenes espirituales, porque no se han corrompido con los ídolos del mundo. Como dijo Joel Vicky, la imagen contrasta la imagen del mundo como una prostituta. Hay una cualidad como el de una virgen en este cuerpo de Cristo, en su devoción exclusiva a su Señor. Eso es lo que la primera característica de estos 144,000. Ellos se han mantenido puros, espiritualmente hablando, al Señor Jesucristo.
Segundo, el Señor le muestra a Juan que estos 144,000, dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y lo que esto significa es que estos 144,000 son los que obedecen al Señor. Dice Mounds, ellos no siguen al Cordero mientras se pasea por el cielo. Eso no es lo que está diciendo Juan ahí. A donde va Jesús, van todos. Eso no es lo que está diciendo Juan. Sino que son los que siguen su vida e instrucciones mientras Él estuvo aquí en la tierra. Todo lo que Él habló y nos dejó en su palabra, eso es lo que ellos siguen. A diferencia de los incrédulos que se identifican y obedecen a la bestia y que por lo tanto son desobedientes a Dios, estos 144,000 se identifican y obedecen única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Nada más. Cuando les exigían a costa de su muerte, diga César es Señor. Estos creyentes decían, no, Jesucristo es el Señor. Él es mi amo, Él es mi Señor, a Él obedezco. Cuando el Señor les habla, ellos escuchan y obedecen. Como dijo el Señor en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y también estos son los que imitan al Señor Jesucristo y toman su cruz a donde quiera que vayan y mueren a sí mismos por serle obedientes al Señor. Ellos son verdaderos discípulos de Cristo. Eso es lo que significa ser un discípulo de Cristo. No es aquel que dice ser cristiano. No es aquel que evidencia una vida de obediencia al Señor. Que cuando Cristo habla por medio de su palabra, el cristiano se humilla y obedece. La tercera característica de estos 144,000 dice, es que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En el Antiguo Testamento, Dios le había ordenado a Israel ofrecerle a él las primicias de todos sus cultivos. Los primeros frutos de la tierra, como dice Éxodo capítulo 23. Todo eso debía serle dado al Señor como primicias, los frutos de la tierra. El resto era para el uso común, para el uso de los demás. Bueno, es en ese mismo sentido en el que los 144,000 fueron redimidos, literalmente comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ellos fueron redimidos de entre toda la humanidad para Dios. Ellos fueron separados por Él de entre todos los hombres para ser su exclusiva posesión. Esa es la otra pregunta para los chicos. Estos fueron redimidos, ¿por qué? Porque ellos fueron separados por Dios de entre todos los hombres para ser suyos. El profeta Jeremías dijo lo siguiente acerca de Israel. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Israel eran las primicias para Dios. Los demás hombres, culpables. Eran el resto. Pero su pueblo eran las primicias para Él. Los que Él había apartado, santificado del mundo para ser suyo. Estaban todas las criaturas y aparte estaba el pueblo de Dios. La iglesia. La visión del profeta, dijo Smalley, es el de creyentes cristianos de cualquier época que han sido llamados fuera de la situación pagana como aquella de la sociedad incrédula. Eso es lo que significa ser la iglesia de Dios. El término iglesia viene del término griego eclesia, que está formado por dos términos en griego. Un prefijo ek, que significa fuera,
Y el verbo kaleo, que significa llamar. La iglesia literalmente son aquellos que han sido llamados fuera. ¿Llamados fuera de dónde? Del mundo. ¿Por quién? Por Dios, para Él. Eso es lo que significa iglesia. Ser redimidos por Dios de entre todos los hombres para ser suyos. La cuarta característica que ve Juan de estos 144,000 la leemos en el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que esa frase al final del versículo 5, delante del trono de Dios, no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Erasmo, quien editó en el siglo XVI la versión del Nuevo Testamento que tenemos nosotros en la Reina Valera, obtuvo esa frase de la Vulgata Latina. Ni siquiera el manuscrito que Erasmo estaba usando de Apocalipsis tenía esa frase, pero porque lo tenía la Vulgata Latina y como él quería justificar su versión de latín de la Biblia, del Nuevo Testamento, entonces la agregó ahí. Pero no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento del Apocalipsis. Y es por eso que ni el texto mayoritario ni el texto crítico contienen esa frase. Y es por eso que versiones de la Biblia, como la versión de la Biblia de las Américas, también la omiten y solo leen: en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Eso es lo que dice. ¿Y por qué lo hace así? Porque esa es la última característica de estos 144,000. De nuevo, no solo se caracterizaron por no mezclarse con el mundo, por obedecer al Señor, por ser el especial tesoro de Dios, sino que también en su boca no fue hallada mentira, dice. Literalmente engaño. Pseudos es el término en el original. Es decir, esta es la pregunta para los chicos, lo que caracteriza también a los 144,000 es su veracidad. A diferencia de los incrédulos que hablan mentira y que serán echados en un Apocalipsis 21 en el lago de fuego, los 144,000 fueron como veraces. Pero mucho más que decir la verdad, lo que se nos está diciendo aquí es que los 144,000, este pueblo completo de Dios, fueron íntegros en su testimonio de Cristo. Sin importar las presiones de Satanás, sin importar las presiones del mundo, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Así como el Señor Jesucristo, como se nos dice en Isaías 53:9, en cuya boca no hubo engaño, así mismo vivieron estos redimidos. Como dijo Mounce, a diferencia del mundo pagano que cambió la verdad por la mentira, los 144,000 no se comprometieron con las declaraciones heréticas del anticristo. Y esto es una alusión al pasaje en Sofonías capítulo 3. Ahí dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Cuando Roma vino a presionarlos para que adoraran a la bestia con engaños, con persecución, con presión económica, estos creyentes en Asia Menor se mantuvieron íntegros en su profesión de fe. Yo soy cristiano, eso no lo voy a hacer. A diferencia de los judíos que los acusaban y que el Señor dijo: esos no son judíos. Ellos se mantuvieron firmes en su profesión de fe. Ellos se mantuvieron proclamando a Cristo como su Señor y despreciaron pretender vivir vidas de engaño, uniéndose al mundo, buscando una vida más cómoda. Eso sí es una vida de mentira. Para no ser perseguido, entonces yo digo que no soy cristiano, pero sí lo soy. Así no es como viven estos 144,000. Ellos nunca dirán algo en contra de su Señor Jesucristo. Pero además dice: son sin mancha. En ellos entonces no se pudo hallar culpa alguna. Esto no quiere decir que sean moralmente perfectos, sino más bien inocentes. Ellos son santos y sin mancha, como dice Efesios 1:4.
Son irreprensibles y sencillos, como dice Filipenses 2:15. Lo son porque, como leímos en Apocalipsis 1:5, el Señor Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es que son sin mancha. A diferencia de los incrédulos que serán hallados culpables en el día del juicio, como veremos la próxima semana, por haberse comprometido con Babilonia, los creyentes vivirán la eternidad con el Cordero, porque por su sangre ellos fueron lavados de todos sus pecados y así fueron hallados sin culpa delante de Dios. Qué gozo entonces debió haberles traído estos 5 versículos a estos hermanos en Asia Menor. Presente lucía muy sombrío, pero la gloria que les esperaba, esa gloria que les había sido presentada ahora por medio del apóstol Juan, opacaría todos esos sufrimientos y les ayudaría a ellos a perseverar hasta el fin. ¿Cómo aplicamos esto nosotros entonces? Bueno, entendiendo yo creo la manera en la que nosotros debemos perseverar. El libro de Apocalipsis le fue dado a la iglesia no solo para informarnos de lo que es la vida nuestra en el presente, entre la primera y la segunda venida de Cristo, sino que nos fue dado especialmente para que aprendiéramos a perseverar en la fe. Para eso nos fue dado el libro de Apocalipsis. Por eso es un libro tan precioso en la Biblia. La vida cristiana es una guerra. Y si queremos ser más puntuales y más específicos, la vida cristiana es una guerra de adoración. Es una guerra entre la marca de la bestia o la marca de Dios. Es una guerra entre la vida en esta tierra o la muerte en la eternidad. Entre amar al mundo o amar las cosas de Dios. Entre adorar a la bestia o adorar a nuestro Dios. De eso trata esta vida. Y Satanás va a hacer hasta lo imposible para que el cristiano comprometa su fe. Lo va a hacer por medio de la persecución, como ocurre en Asia, en Medio Oriente, donde están matando cristianos. O lo va a hacer por medio del engaño y la seducción de este mundo, como ocurre en este lado del mundo. Engañándonos, haciéndonos creer que nosotros como cristianos podemos depositar nuestra confianza y nuestra vida en las cosas de este mundo. ¿Qué nos dice el mundo a nosotros? Vista así, con esa ropa sensual, y será feliz. Lleve una vida sexual sin restricciones y será verdaderamente libre. ¿Quién tiene por qué decirle a usted con quién puede tener relaciones sexuales o no? Sea libre. Ve el mundo como su meta, goces en esta vida y como dice un libro, tendrá su mejor vida ahora. Sin embargo, el cristiano está llamado a perseverar en su amor, lealtad y en su adoración al Señor. ¿Cómo entonces puede ser el cristiano para perseverar en medio de la tribulación, en medio de esta vida, en medio de todo lo que experimentamos nosotros en este mundo? Bueno, lo hacemos como le fue mostrado al apóstol Juan y a todos estos creyentes en Asia Menor. Fijando nuestras mentes y nuestras miradas no en lo presente, sino en la seguridad que nos ha sido asegurada por el Señor en la gloria. En nuestro futuro. El creyente persevera recordando no solo lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy, sino también enfocándonos en lo que Él nos ha prometido en la gloria. Esa es la fe, es vivir con la certeza de lo que se espera, como dice Hebreos 11:1, con la convicción de lo que ahora no vemos. ¿Qué es lo que esperamos? Ver al Señor Jesucristo un día, cara a cara. Eso es lo que esperamos. Esperamos abrazarlo. Imagínense, estaremos con nuestro Señor Jesucristo cara a cara y lo podremos tocar, abrazar, besar, hablar con Él, ser instruidos por Él. ¡Qué gozo! Un día adoraremos a Dios sin pecado, para siempre.
Ahora no se imagine que vamos a pasar cantando toda la eternidad. Adoraremos a Dios sirviéndole a Él en todo, trabajando en los cielos nuevos y tierra nueva, como fue el diseño de Dios. Así adoraremos al Señor. Esperamos el día en que ya no tengamos que luchar contra este pecado, porque un día será quitado. Hoy sufrimos, hoy luchamos, hoy decimos como Pablo, miserable de mí, pero un día eso será no más. Un día nuestra salvación será finalmente cumplida. También esperamos que todos los enemigos de Dios sean condenados por el Señor y se acaben las blasfemias y la lucha contra nuestro Dios. Hoy, mis hermanos, para el cristiano, para aquel que ha sido resucitado espiritualmente, aquel que tiene ojos espirituales, la vida es dura. Nosotros batallamos contra tristezas, incertidumbre, angustias, temores, decepciones, con el pecado nuestro, con el pecado de otros, con ataques de todo tipo. Recuerden lo que estaban experimentando estos creyentes en Asia Menor. Eso mismo, ellos estaban batallando con las mismas cosas que nosotros, pero ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de perseverar? De nuevo, si nosotros nos enfocamos en las circunstancias presentes, no vamos a caminar como deberíamos. Lo que debemos hacer es quitar nuestra mirada de lo presente y fijar nuestros ojos en la meta, en la gloria, donde está nuestro Señor Jesucristo, y así podremos perseverar. Pidámosle al Señor entonces más fe para poder tener esos ojos espirituales que nos permitan ver esa realidad. ¿Por qué no vemos eso? Por falta de fe. Pidámosle al Señor más fe para ver que esas promesas son reales, que nos sirva para tener esperanza, para seguir perseverando. Nuestro Señor está allá, nuestro Dios está allá, hacia allá vamos nosotros. Sigamos perseverando. De la manera en la que nosotros vivamos, mis hermanos, refleje que estamos convencidos de esa realidad. Que todo lo que hagamos como iglesia refleje que entendemos que el reposo, el deleite y la satisfacción que tenemos cuando nos reunimos todos juntos para servirnos mutuamente y para adorar a Dios aquí en la tierra cada domingo es apenas un pequeño reflejo del reposo, el deleite y la satisfacción que experimentaremos en la gloria para siempre. Cada domingo es un reflejo de lo que ocurrirá en la gloria. Dios está aquí, en la gloria Dios estará con nosotros. Estaremos con el Señor Jesucristo para siempre, cantándole. ¿Por qué llegamos aquí? No entendemos esa realidad. ¿Por qué llegamos aquí? No abrimos nuestras bocas para cantarle al Señor. ¿Por qué pensamos en otras cosas vanas? ¿Por qué? Por falta de fe. Porque no entendemos cuál va a ser nuestro futuro en la gloria. Lo que hacemos aquí es un reflejo de lo que haremos en la gloria, pero sin pecado, perfectamente. Oremos entonces esperando ese día en que ya no necesitamos la oración, porque hablaremos con Dios cara a cara. Oremos agradeciendo a Dios de que un día no necesitaremos leer la Biblia, porque tendremos al Señor Jesucristo instruyéndonos a nosotros personalmente. Gocémonos de que un día vamos a vivir juntos, como la familia de Dios, como sus hijos, por la eternidad. Cantemos y adorémosle a Dios hoy, sabiendo que eso es lo que haremos en la eternidad. Adorar a nuestro Dios. Esa, mis hermanos, es la manera en la que nosotros perseveraremos en esta vida. No enfocándonos en el presente, sino en todo lo que le fue mostrado al apóstol Juan. Lo que tendremos y lo que seremos en la gloria con Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido para meditar en tu palabra. Señor, la hemos leído
y ha sido expuesta, Señor. Pero clamamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y aplique esa palabra a nuestras vidas. Señor, nosotros somos débiles, necesitamos más fe cada día. Necesitamos aprender a luchar, a perseverar en esta vida que tú nos has dado. Oh Señor, nuestra meta es tu gloria. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos con más fe para que podamos ver la realidad de las promesas que tú nos has dado. Para que este mundo parezca lo que es, pequeño e insignificante, a la par de lo que tú nos has prometido, Señor. Y que podamos renunciar a todo el mundo, a la mundanalidad, al pecado, esperando vivir contigo por la eternidad. Oh Señor, aquellos que están aquí entre nosotros que no pueden ser contados ahora como los redimidos tuyos de entre los hombres, Señor, aún hay esperanza para ellos. El Señor Jesucristo no ha regresado. Te pedimos, Señor, por misericordia para esas almas, para que los traigas a los pies del Redentor y sean salvos, Señor. Y que ellos puedan experimentar la misma salvación y tengan la misma esperanza que tenemos todos nosotros, tu pueblo. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús.